Mis amados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Santiago capítulo 5, versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Entonces muchos han tomado este versículo y lo han sacado de contexto, haciendo toda una doctrina de este solo texto, enseñando que un pecador se puede salvar con el mero hecho de hacer una oración de fe. Pero ¿será que eso es lo que realmente está diciendo el texto? Pues fíjese que si lo ponemos en su contexto, nos damos cuenta que los apóstoles y la iglesia primitiva, cuando predicaron salvación, ellos nunca le dijeron a los pecadores que para salvarse tenían que hacer una oración de fe. Lo que ellos enseñaron es que para el hombre salvarse necesita oír el evangelio, creerlo, arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de pecados y perseverar hasta el fin. Entonces, ¿por qué Santiago 5:15 dice que la oración de fe salvará al enfermo? Pues aquí necesitamos es ubicarnos en el contexto del capítulo 5 de Santiago para darnos cuenta a cuál enfermo es que salvará la oración de fe. Y para ello es necesario recordar que hay enfermedades que vienen a nuestra vida de forma natural. Hay otras enfermedades que vienen provocadas por nosotros mismos, por nuestros malos hábitos alimenticios, por ejemplo, pero también debemos recordar que hay enfermedades que vienen como consecuencia a nuestra desobediencia a Dios. Fíjese que el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:30, él dice que por tomar la cena del Señor indignamente, en Corinto habían muchos hermanos enfermos, otros debilitados y otros ya se habían muerto por tomar la cena del Señor indignamente. Y en Santiago capítulo 5 vemos que también habían enfermos porque habían fallado a Dios con enfermedades como consecuencia de su pecado. ¿Cuál era su pecado? Pues fíjese que en Santiago 5:9 dice, no os quejéis los unos a los otros para que no seáis condenados. Y en el versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, demostrando abiertamente que los hermanos habían pecado unos contra otros y por ende pues habían pecado contra Dios, y que la solución a ese pecado y a esa enfermedad era que ya no se quejaran más los unos a los otros, que se confesaran las ofensas unos a los otros y que oraran unos por los otros, y que esa oración salvaría al enfermo. ¿A cuál enfermo? Al hermano nuestro que estaba enfermo. De modo que ahí no está hablando de la salvación de un pecador, sino que está hablando es de hermanos nuestros que ya habían recibido al Señor, se habían arrepentido, se habían bautizado, solo que por desobediencia habían pecado. Y esa oración los salvaría de su enfermedad y los llevaría al perdón de ese pecado. Pero no está hablando de pecadores, de inconversos, sino de hermanos nuestros. Por tanto, querido amigo, no te dejes confundir por falsas doctrinas. Nadie se puede salvar con el mero hecho de repetir una oración de fe, como muchos lo enseñan hoy día. El hombre, para salvarse, necesita oír el evangelio, arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de pecados, porque Jesús es el único nombre que representa la sangre que nos limpia en el bautismo. Y después de ser bautizado, de ser perdonado, necesitamos vivir en el Espíritu, perseverando hasta el fin para poder ser salvos. Reflexiona en estas cosas y que Dios te bendiga.